tome un momento más, levante sus manos allí donde está, si puede hacerlo, levante su voz y dígale al Señor que Él es bello. Puede adorar un segundo más allí la presencia de Dios en esta mañana. Puede decirle: cuán bello eres, Señor, cuán hermoso eres, Señor, cuán bueno eres para con nosotros, Señor. En esta mañana tomamos este momento para levantar el nombre de Cristo en este lugar, para reconocer su grandeza, su majestad, su poderío, su señorío sobre nuestras vidas, sobre este lugar, sobre su iglesia. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos gloria, te damos honra. Digno eres tú, Señor, solamente tú eres digno de ser exaltado, de ser adorado. Toda gloria y toda honra para ti, Señor. Lo que estamos haciendo aquí, Señor, nos reunimos aquí en tu nombre y lo que hacemos aquí es querer adorarte y agradarte a ti, honrarte a ti, Señor, en esta mañana. Comenzar este día, Señor, dándote gloria, dándote honra, dándote las gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Y podemos decir: cuán bueno eres, Señor, cuán hermoso eres, Señor, cuán grande eres tú, Señor, sobre todos nosotros. Tu grandeza, tu misericordia, tu fidelidad es grande, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana. Te adoramos a ti. El único digno de toda gloria y toda honra eres tú, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede ocupar sus asientos en esta mañana. Y quiero invitarles en esta hora, vamos a mirar un pasaje allí de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10. Vamos a mirar algunos versículos allí en esta hora. Romanos, entonces, en el capítulo 10. Saben que se conoce o se dice, los que han estudiado allí, los estudiosos, los eruditos bíblicos, hablan de que Romano es como la columna vertebral allí del Evangelio. Por todo lo que habla, por todo lo que contiene en el libro, allí en la carta de Pablo a los Romanos, es como esa columna que sostiene allí todo el Evangelio. Es un libro lindo allí de estudiar, de meditar en él, por todo lo que habla y por todas las verdades allí que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma, a los romanos allí, en aquella oportunidad, pero también es una palabra para nosotros hasta hoy, hasta la actualidad. Amén. Entonces vamos a mirar allí algunos textos allí, algunos versículos, y yo quisiera hablar en esta mañana. A veces los que predicamos, los que enseñamos, los que compartimos allí la palabra de Dios, le ponemos un título allí al mensaje, a la palabra, para poder guiarnos, ¿no? Y para poder centrarnos allí un poco en lo que queremos hablar y compartir. Y si pudiera llevar un título en esta mañana, esto sería ¿discípulos o simpatizantes? En forma de pregunta allí, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿soy un discípulo o soy un simpatizante? Y Romanos capítulo 10, versículo 8, Romanos capítulo 10, versículo 8, dice la palabra de Dios aquí: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. Y Pablo escribe allí a los romanos y hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué dice allí la palabra, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Y a partir de allí comienza a desarrollar todo este texto que es bastante conocido para nosotros, que lo usamos aún cuando predicamos para el evangelismo, para compartir allí con las personas nuevas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿no? Y es allí algo central del evangelio, de lo que nosotros predicamos, de lo que nosotros creemos por lo que nos dice la palabra de Dios. Pero si en este día cada uno de nosotros nos hiciéramos esa pregunta, o nos hiciéramos una pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y esto es algo personal, ¿no? Hemos hecho una confesión de fe que nos hace salvos, porque confesamos, creyendo en nuestro corazón, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor.
Y cuando lo hacemos realmente así, creyendo en nuestro corazón, así es como recibimos a Cristo, ¿no? Y eso es lo que enseñamos a la gente, a las personas nuevas. Y de esa manera somos salvos. Después nos toca cuidar cada día y conservar esa salvación, ¿no? Cuidando allí nuestra salvación, como dice la palabra de Dios, cada día hasta que el Señor venga. Pero al momento de confesar a Cristo en nuestras vidas, al momento de creer en nuestro corazón y confesarlo con nuestras palabras como nuestro Señor, es ahí cuando somos salvos. Ahora la pregunta es, después de eso, ¿no? Después, ¿cómo sigue? ¿Después soy un discípulo o soy un simpatizante? Alguien que solamente simpatizó allí, que confesó, creyó, pero luego, después, nuestra vida pasa allí sin más, ¿no? Entonces, hay una pregunta para nosotros personal en esta mañana, ¿no? Una confesión de fe nos hace salvos, porque es eso, nuestra fe puesta en Jesús. Entonces, alcanzamos salvación porque creemos lo que Cristo nos da. Porque la salvación es gratis, siempre enseñamos eso. Es por gracia, ¿no? Dijo el Señor, por gracia somos salvos, ¿no? Y es algo que el Señor nos da de forma gratuita. Nuestra parte es creer y aceptar, recibir ese regalo, eso que el Señor nos da. Entonces, una confesión de fe nos hace salvos allí, pero una vida de fe nos hace discípulos. Y ahí está la diferencia. La confesión de fe nos hace salvos porque ponemos nuestra fe en Jesús, pero una vida de fe, una vida viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, una vida viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, una vida viviendo de acuerdo a poner nuestra confianza todos los días, no solamente algún día, a poner nuestra seguridad en Jesús, a pararnos allí en Jesús, a no separarnos de Él, porque Cristo dijo allí en Juan 15 que separados de Él nada podemos hacer. Una vida así es una vida de fe que nos hace sus discípulos. Si quiero ser un seguidor de Cristo, si quiero ser un discípulo del Señor, entonces necesito una vida de fe. Como iglesia nosotros tenemos que recordar, ¿no?, que el propósito principal de Dios al enviar a Jesús a este mundo, primero que nada fue para salvarnos. Lo primero, lo urgente, lo necesario allí, era salvarnos y darnos vida. Pablo dice también que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Pero a partir de allí, a partir de eso, también lo que Cristo quiere hacernos, lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida, es enseñarnos a vivir a su manera, a vivir la vida de Cristo, a vivir la vida que Cristo tiene para nosotros y que estemos dispuestos a vivir una vida reflejando a Cristo en cada momento. Vivir una vida reflejando a Cristo en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Y esto no tiene nada de místico, no, es vivir como Cristo vivió y andar como Él anduvo y procurar cada día agradarle a Él. No quiere decir que sea fácil, para nada. No estamos hablando de algo fácil, de algo liviano, ¿no? Porque cuando Cristo habla allí, dice que el costo de seguirle y de servirle no es nada fácil. Pero sí es posible. Amén. Porque Él está con nosotros, porque Él prometió estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, entendiendo eso, ¿no?, de que Él quiere que vivamos la vida que Él tiene para nosotros. Lucas allí capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer texto nos habla de lo que Cristo vino a hacer acá, primero que nada, a salvarnos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos nosotros. Y nos salvó, nos buscó y nos salvó. Luego, el segundo texto habla de lo que tenemos que hacer nosotros. Cumplir lo que el Señor quiere, hacer su obra, compartir eso que Él hizo en nosotros con los demás. Amén. Y ese es el propósito del Señor para nuestras vidas. En los tiempos allí de la iglesia primitiva, confesar a Cristo y ser discípulo de Cristo muchas veces les costó la vida. Y muchos fueron perseguidos. Muchos de ellos murieron por la causa allí del Señor. Pablo escribe allí a los tesalonicenses en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que están soportando. La gente allí que seguía a Cristo comenzó a sufrir persecución.
Las primeras personas de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, los primeros cristianos allí, no la tuvieron fácil. A veces nosotros pensamos y decimos, bueno, tantas situaciones, tantos problemas que ya no aguanto más, estoy yendo a la iglesia y parece que nada, pero nadie dijo que iba a ser fácil, nadie dijo que estábamos libres de las pruebas, nadie dijo que estaríamos libres de las dificultades. Y si no, miremos cómo empezó la iglesia primitiva. Perseguidos, apedreados, encarcelados, asesinados allí, simplemente por el hecho de ser seguidores de Cristo. Nosotros hasta hoy, en nuestro lugar, aquí donde estamos, tenemos ciertos privilegios que otros hermanos alrededor del mundo no tienen. Nuestra congregación, nuestra iglesia aquí en este lugar, tiene ciertos privilegios que otras iglesias, otros grupos de personas que siguen fielmente a Cristo en otras partes de este mundo, no lo tienen. Hoy mismo, en plena actualidad, ¿no? Pero qué bueno que nosotros podamos pensar un poco en esta mañana acerca de esto, ¿no? Comprender que entonces vivir una vida verdaderamente siendo discípulos del Señor va un poco más allá que simplemente reunirnos en este lugar un fin de semana, va un poco más allá que simplemente orar juntos y cantar juntos. Significa muchas veces sacrificar cosas, significa muchas veces entregar cosas que necesitan ser cambiadas también en nuestra vida, ¿no? ¿Qué significa ser un verdadero discípulo del Señor? Muchas veces es presentar nuestra vida en sacrificio vivo para Dios. Romanos también, en el capítulo 12, versículo 1, un texto bastante conocido, allí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo habla allí de esta forma y hace una comparación al sacrificio que se hacía en el Antiguo Testamento. Si usted mira, y muchas veces cuando estudiamos principalmente los libros de la ley, el Pentateuco allí en el Antiguo Testamento, todo lo que sucedía allí era como una imagen, como una representación, como una sombra de lo que luego vendría a ser Cristo. Cristo dice que cumplió con toda la ley. Cristo lo hizo todo perfecto. Y lo hizo una vez y para siempre. A partir de Cristo ya no hay necesidad de sacrificar animales, de hacer todo lo que se hacía en el sistema levítico en el Antiguo Testamento. A partir de que Cristo vino y entregó su vida por nosotros, en Él se cumplió todo, se cumplió toda la ley y Él lo hizo todo perfecto una vez y para siempre. Pero en los tiempos allí del Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el sacrificio agradable a Dios era la muerte de un cordero, allí de un animal sano, puro, allí, y en lugar del pecador, y moría un inocente en lugar de un culpable, para redimir y para expiar esos pecados de la persona. Ese era el sistema que había, pero era todo algo representativo, era todo algo que tenía un significado de lo que iba a venir después. Cuando viene Cristo, el Señor Jesucristo, por eso la palabra habla de que Cristo es el Cordero de Dios, hace esta comparación hablando de Cristo así, porque en Él cargó toda nuestra culpa, Él cargó todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, no solo de nosotros, de todo el mundo, de todas las personas, de todas las generaciones, de todos los que estuvieron, de los que están hoy y de los que vendrán hasta que el Señor venga, de todos. Él cargó la culpa y el pecado de todos. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él cargó por todos, el justo por los injustos. Y a partir de ahí fue una vez y para siempre. Ahora Dios espera que nosotros, que hemos recibido las bendiciones de ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, estemos dispuestos, aunque sea en agradecimiento a Él, a presentarnos delante del Señor como sacrificio vivo para nuestro Dios. Es decir, que obedezcamos a Él, que lo honremos a Él, que busquemos agradarle a Él. Amén. Aún en las cosas más pequeñas, aún en los detalles más mínimos allí, buscar agradarle al Señor. Y ese es nuestro sacrificio. No tenemos que matar un animal, no tenemos que hacer más nada de eso, no tenemos que hacer ninguna otra cosa, simplemente buscar agradarle al Señor. Amén. Buscar hacer su voluntad, buscar agradarle a Él. Ser discípulo del Señor significa estar dispuesto a seguir a Cristo, cueste lo que cueste. El famoso evangelista Billy Graham decía: la salvación es gratis, pero el discipulado te costará la vida.
Ser salvo es por gracia, por medio de la fe puesta en Jesús, y es gratis. Pero seguir a Cristo nos va a costar la vida, ¿no? Estamos dispuestos a pagar ese precio, estamos dispuestos a hacer eso. Qué bueno que podamos decirle en esta mañana: Señor, ayúdanos a poder seguirte a ti, cueste lo que cueste. Porque lo que tú tienes para nosotros, porque lo que viene después es mucho más grande que todo lo que podamos estar viviendo ahora o padeciendo ahora. Porque lo que viene postrero allí, porque la gloria postrera dice que será mucho mayor que la primera. Porque dice Pedro también que lo que vivimos hoy y aún la dificultad y la circunstancia que tenemos hoy, dice que no se compara a lo que tiene el Señor y a lo que viene por delante para nosotros. Ni se puede comparar, porque lo que Dios tiene para nosotros más adelante es tan grande que ni podemos llegar a entenderlo o a comprenderlo. Ser un verdadero discípulo del Señor y no solamente un simpatizante significa estar dispuesto a rendir nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Dios. Y eso cuesta. ¿Cómo nos cuesta, no? A veces es algo allí que tenemos que luchar contra eso, ¿no? Y a veces depende de cada uno también, en algunos más, en algunos menos, en mayor o menor medida, pero estamos trabajando y luchando con nuestra propia forma de ser, con nuestro propio carácter, con nuestras propias costumbres, con las cosas que venimos cargando aún del pasado, y debemos entregar eso a la voluntad de Cristo. Gálatas 2:20, Pablo también escribe allí y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la declaración que hace aquí Pablo es tremenda. Dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tremendo, ¿no? Tremenda esta palabra. Él dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, Pablo decía: yo no quiero hacer lo que... Él mismo decía que tenía una lucha también en el interior. Y la tenemos todos. Ninguno está libre de eso. Pero él decía: ya no quiero hacer lo que yo, mi gana, mi deseo, mi voluntad. Quiero que Cristo viva en mí. ¿Cómo vive Cristo en mí? Cuando yo lo obedezco. ¿Cómo vive Cristo en mi vida? Cuando yo trato de toda forma, aunque me cueste, aunque me equivoque, pero trato y busco de hacer su voluntad. ¿Cómo vive Cristo en mí? Cuando yo me esfuerzo por reflejar en mi vida, que otros vean en mí que hay algo diferente, que no soy como los demás, que no estoy allí todo el tiempo hablando mal, que no estoy allí todo el tiempo criticando, que no estoy allí todo el tiempo, estamos hablando del desánimo, todo el tiempo desanimado, que no estoy allí, sino que hay algo diferente porque Cristo vive en mí, porque me da paz, me da tranquilidad, me da seguridad, me da alegría, me da de su gozo. Dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es quien nos renueva. ¿Tenemos problemas? Claro que sí, y a veces mucho más que los que no tienen a Cristo, porque enfrentamos diferentes pruebas, pero la diferencia es que estamos seguros en Cristo. La diferencia es que Él es quien nos fortalece. La diferencia es que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La diferencia está en que Él ya peleó por nosotros, en que Él ya ganó y ya obtuvo la victoria y ya sabemos el camino. La diferencia es que Él es el camino el cual nosotros debemos seguir y que en Él estamos seguros, porque Él está con nosotros todos los días. Él no nos deja ni nos abandona. Y esa es nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y ahí está la clave: hacer la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Cristo y no la propia, ¿no? En los evangelios allí podemos ver que los discípulos del Señor estuvieron dispuestos a dejarlo todo allí. En Lucas capítulo 5, versículo 8, allí al 11, y después en el 27 al 28, hablan allí de Pedro, ¿no? Dice: estando allí Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. No estamos hablando hoy en la actualidad de que sea necesariamente como fue aquí.
Estamos hablando de dejar de lado nuestras propias costumbres que no nos ayudan, que no nos convienen. Estamos hablando de dejar de lado nuestra propia voluntad, de hacer nuestra propia voluntad por encima de la voluntad de Dios. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios y hacer su voluntad, el Señor va a darnos todo lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros buscamos agradarle a Él primero que nada, el Señor nos dará todo lo que precisamos y necesitamos, todo lo que haga falta. Por eso dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Y todo lo demás. Todo lo demás. Y a veces, miren que el Señor a veces hasta nuestras mañas nos cumple. Todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar primeramente, dice Jesús, mi reino. Busquen primeramente hacer mi voluntad. Busquen agradarme a mí, busquen agradar a Dios. Y después todo lo demás vendrá. Y a veces nos complicamos tanto la cabeza y a veces le buscamos tanto la vuelta, ¿no? Como decimos, le buscamos allí la quinta pata al gato, ¿no? Y buscamos la forma, buscamos la manera de poder conseguir las cosas, de poder hacer algo, de poder entender. Y a veces el Señor nos está diciendo una vez más, una y otra vez, hagan mi voluntad y lo demás yo me encargo. Preocúpense por hacer mi voluntad, que sea yo el que viva en ustedes y lo demás yo me encargaré. Ser discípulos del Señor significa estar dispuestos a sacrificar, a dejar y a rendir lo que sea necesario para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que a Él le agrada. Y hermanos, vuelvo a repetirlo, ¿no? Primeramente esta palabra para mí es para todos. No es fácil, no estoy hablando de aquí, nunca se dijo que el Evangelio es algo fácil, ¿no? Pero sí se dice que es posible porque Cristo está con nosotros. Y porque Él prometió estar con nosotros. Y lo que Él promete, eso sí, lo podemos asegurar. Muchos de los que estamos aquí podemos dar no sé cuántos testimonios de que lo que Él promete, Él lo cumple. Lo ha cumplido aquí con los pastores, lo ha cumplido aquí con este templo, este lugar físico, aquí en este lugar. Lo ha cumplido durante todos estos años y lo seguirá cumpliendo hasta que Él venga, porque Él es fiel a sus promesas. Y así como se fue, también vendrá, dice la palabra, y será fiel en cumplir también esa promesa. Tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo no solamente estuvo dispuesto, sino que lo hizo. Verdaderamente dejó todo por amor a cada uno de nosotros. Pablo escribe allí a los Corintios, 2 Corintios 8:9, y dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él lo dejó todo para que nosotros pudiésemos también alcanzar esa victoria que luego Él obtuvo. En este día el Señor nos hace un llamado y un desafío, ¿no? Un reto allí nos propone. A ya no conformarnos solamente a haber hecho una confesión de fe, a ser solamente salvos allí, sino que nos reta a poder comenzar a vivir una vida de fe, una vida por la fe y una vida a través de la fe. A estar dispuestos, cueste lo que cueste, a convertirnos en verdaderos discípulos del Señor. Dice allí la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Cuando logramos entender esto y queremos comenzar nosotros a vivir una vida de fe, ese es el primer paso para que Dios comience a actuar en nuestras vidas y a obrar en nosotros de manera poderosa y poder ver todo lo que Él tiene para nosotros como personas, como hijos suyos, para nosotros como familia, para nosotros como iglesia en este lugar. Él tiene todo preparado para nosotros y Él quiere que nosotros aceptemos ese reto, ese desafío. Amén.